de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. La prédica de hoy se llama a sí mismo ciegos, se puede sentar, hermano, ciegos de los tiempos, ciegos de los tiempos. Y usted se preguntará por qué estoy haciendo la palabra, porque los tiempos han cambiado. Como estaba compartiendo anoche con mi esposo, en el tiempo de intercesión, los tiempos ya no son los mismos. El tiempo ya cambió. Nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar no es la misma que la que empezamos este año en enero. En enero nosotros teníamos libertad, como quien dice. Podíamos caminar libremente sin que nadie nos diera instrucciones particulares para entrar a lugares precisos, para ir a la oficina médica, para ir a un mall, para ir a hacer compras, la gente que iba a venir a nuestra casa. Pero lamentablemente en marzo cambió todo. En marzo llegó una pandemia que afectó no solamente nuestros hogares, sino los hogares de todas las familias del mundo. Del mundo, hermano. No solamente los hogares de la gente de Estados Unidos o Puerto Rico o Centro Suramérica, no. Todos los lugares del mundo, todos los hogares y familias del mundo fueron afectados por esta pandemia. Todos los hogares y las familias del mundo tuvieron que cambiar su manera de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente, incluyendo dentro de la iglesia, que todavía no han entendido que las cosas cambiaron. Pasaba así en este versículo de Mateo, cuando nosotros vamos a examinar por qué Jesucristo le dijo a sus discípulos, mira, déjalos, que son ciegos, guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a un ciego, cae al hoyo. Nosotros nos tenemos que ir hacia atrás, empezando a ver los capítulos anteriores. Nos encontramos a este Jesucristo, que los profetas, el profeta Isaías, que es el más que habla del Mesías y del reino mesiánico, hablando a la nación de Israel, del futuro profético nacional, les estuvo hablando del Mesías. A través de la palabra se habla de los milagros que el Mesías, cuando viniera, iba a hacer. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, que el Señor les dice al pueblo, en su momento el Señor les va a enviar un profeta. Cuando ese profeta venga, a él escuchar. Y Jesucristo en su ministerio le dio todas las señales bíblicas posibles a este pueblo para que entendieran que el reino de los cielos había llegado, que el rey del reino de los cielos había llegado. Pero los judíos todavía no le entendían entender, no entendían esto porque estaban ciegos. Y llegamos al capítulo 15 y nos encontramos en este capítulo 15 que ya el Señor había hecho montones de milagros a los fariseos. Si vamos a traspolar este capítulo y vamos a Marcos 7, Marcos lo escribe detalladamente qué es lo que pasó allí. Y en el libro de Marcos nos encontramos que están los discípulos de Jesucristo comiendo sin lavarse las manos, sin lavar platos, sin lavar vasos. Y los fariseos se le acercan y le preguntan a los discípulos, ¿por qué estos no siguen la tradición de los ancianos? La tradición que los ancianos a través de los años le habían añadido a la ley de Dios, que era lavarse mucho las manos, lavar los platos 2 o 3 veces, lavar todo para entonces poder comer, porque si no era inmundo. Por eso es que Jesucristo le contesta anteriormente que lo que entra al hombre no es lo que contamina, es lo que sale del hombre. Pero le añade más. Míralo como le dice en el versículo 8, el 7. Hipócritas,
Bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honras, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Santo Señor. En este tiempo, el Señor nos está mandando a cambiar inclusive lo que hablamos. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan, las señales se van cumpliendo. La semana pasada, que después de esa prédica yo te la voy a hacer, estuvimos hablando aquí sobre lo que predicamos. La iglesia ha sido llamada a predicar y a proclamar el reino de los cielos, pero no es el reino de la prosperidad, porque muchos se han desviado a predicar la prosperidad del reino como si el reino ya estuviese aquí. Que el Señor bendice a sus obreros, claro que sí. Pero inclusive toda bendición en esta tierra está maldita, porque la maldición que se le dio a la tierra a causa de la serpiente en Génesis 3 todavía está en efecto. No es hasta que la tierra sea redimida, no es que hasta que se construyan los cielos nuevos y la tierra nueva, que la bendición de Dios y las riquezas del reino las veremos. Usted dirá: hermana, tú estás loca. Sí, estoy loca. ¿Sabes por qué? Porque los que vivimos por fe, creyendo esta palabra, somos llamados locos, lo decía Pablo. La locura del evangelio. Yo vivo la locura del evangelio. Lamentablemente, en las iglesias hoy en día no está la locura del evangelio, está la lógica de los hombres. La lógica de lo que los hombres creen. La lógica de lo que yo pienso. Quizás algunos no se atreverán a predicar la venida del reino. Ay, porque en otros tiempos lo predicaron y el reino no ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios se sigue extendiendo para que el impío se convierta. Amén. Para que aquel que no cree venga a los pies de Cristo. Pero si no se le predica, si se le predica solamente al que económicamente puede dar para sostener la obra, o al profesional, o si se les predica como hacen muchos, ¿no? Va y se les lleva una comidita a aquel que esté en la calle, a aquel que está hambriento, pero aquel también está hambriento de la palabra, Santo. Aquel también está hambriento de esperanza, aquel también está hambriento de que alguien venga, le dé una mano y lo levante. Ese es el trabajo nuestro. Santo, el trabajo nuestro es llevar la palabra, llevar el alimento. Llevar alimento material, pero también espiritual. ¿De qué me vale a mí yo darle comida al de la esquina y no lo levanto para que venga Cristo? No lo despierto. No rompo cadenas, no rompo ataduras espirituales. Hasta el día de hoy, volviendo al tema, estamos viendo las señales de los tiempos. Y yo sigo escuchando mensajes que yo me quedo boba. ¿Sabe? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a la mayor parte de los pastores que no predican la venida del reino? Que si lo hablan someramente. Que si le dan el conocimiento a la gente del Apocalipsis, escogen lo que ellos quieren entender. Hermano y hermana que me escucha, es tiempo de despertar. Los tiempos se acortan. Yo no te digo que el reino de los cielos viene mañana, ni el año que viene, pero a la medida que nosotros vamos caminando en la historia del mundo, esa fecha se está acercando. Lo dijo el Señor en el libro de Daniel: y la ciencia correrá, y el conocimiento se aumentará, y la gente viajará de un lado a otro. Mira, hermano, si la semana pasada enviaron un cohete al espacio después de un montón de tiempo que la NASA, de 10 años que la NASA había dejado de enviar viajes transportados, y enviaban desde Rusia. Se viaja de aquí para allá. En menos de 24 horas usted está en lugares del mundo que usted jamás pensó estar en un avión. Los trenes son más veloces cada día. La ciencia ha aumentado de tal manera que uno se queda bobo.
Hay otros eventos que necesitan cumplirse, claro que sí. Pero nosotros no podemos esperar nuestra mente a prepararnos para esos eventos. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a buscar una iglesia pura, limpia. Nosotros no podemos esperar hasta, espérate, ya se está construyendo el templo de Israel. ¿Sabe qué? Si usted espera eso, lo más probable la iglesia ya se fue hace rato. Porque después que se construya el templo, dice la palabra, no lo dice Maritza, que allí se va a sentar el hombre impío, el hombre de maldad, un gobernante. Es tiempo que despertemos, pueblo de Dios. Nosotros sí, como yo le digo a mi esposo, nosotros tenemos que cumplir nuestro deber civil. Pero maldito el hombre que confía en el otro hombre. Es tiempo de dejar la iglesia de Dios, de estar poniendo la confianza en los políticos. Esos son hombres igual que nosotros. Nosotros no podemos seguir levantando ídolos con pie de barro. Santo Señor. ¿Por qué? Porque si la iglesia sigue en ese rumbo de estar promoviendo políticos y de estar promoviendo hombres y mujeres de Dios a la política, cuando venga el impío, el hombre de impiedad, que es un político también, lo dice la palabra, la iglesia se va a ir detrás de él. Es tiempo que despertemos, es tiempo de abrir nuestros ojos. Las señales se están cumpliendo, pero hay ciegos que no quieren verla, hay ciegos que insisten en seguir dándole codo a las señales. Y vuelven a la rutina. Todo el mundo en este tiempo, no, que abran la nación, que abran las iglesias. Mire, lo primero que se cerró en esta pandemia fueron las iglesias. Ese es el gobierno en contra de la iglesia. No, ese es el Señor diciéndote, iglesia, ya los gobernantes desde hace tiempo se están divorciando de la iglesia. Despierta, los tiempos de Constantino están pasando. El tiempo en que Constantino fue emperador, ya nosotros sabemos lo que pasó. La iglesia se mezcló con el gobierno y ahí fue donde hubo un montón de cosas que se añadieron a la iglesia que no tenían que ver con la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ese divorcio ya se está dando y se está dando desde hace tiempo. Porque usted cree que cada día las leyes que los gobiernos levantan van cada día alejándose de la palabra del Señor. ¿Por qué cada día los gobiernos legislan en contra de lo que es correcto, de lo que es moral establecido por la palabra? Porque ese divorcio se está dando. Pero eso es como el divorcio natural. Cuando hay un matrimonio que se está divorciando, hay una parte que no lo quiere aceptar y se resiste a aceptarlo. Y todavía se quiere agarrar de la otra persona. Así le está pasando a la iglesia. Todavía no se ha enterado que ese divorcio entre los gobiernos y la iglesia hace rato que empezó, pero todavía está, vamos a ver, acomodarnos, vamos a seguir promoviendo candidatos políticos, vamos a seguir a las arenas políticas, mete a un pastor en la arena política para ver si seguimos con el matrimonio, manipulando. Y el Señor te está diciendo, iglesia, abre los ojos, abre los ojos. No es casualidad que si usted se busca, nosotros vivimos aquí en Texas, aquí en Harvey se inundó, hacía 100 años que no había una inundación así. En Puerto Rico vino el huracán María ese año, hacía 100 años que no había un huracán como ese. En el área sur de Puerto Rico hubo temblores. Hacía más de 100 años que en Puerto Rico no temblaba la tierra. Es más, se descubrieron fallas geológicas que no habían. La pandemia. Hace 100 años que no había una pandemia como esta, porque habían habido focos, hubo Ebola, hubo el SARS que hubo en California, hubo la fiebre aviar que hubo en Europa, pero como esta que arropó el mundo entero, hace 100 años que no había. ¿Qué cosa? Hace 100 años que eventos que no ocurrían están ocurriendo. No es casualidad, las cosas no se dan por casualidad. Estas son las señales
para la iglesia, para el que cree en esta palabra. Esto no es para el impío, esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Vamos a Mateo, porque quiero repasar esto. Mi esposo y yo esto lo hablamos, pero vamos a repasarlo de nuevo. Mateo 24:6. Vamos a ver las señales. Te las voy a llevar salteaditas. Amén. Porque a mí me gusta ir por la palabra. A mí no me gusta ir por estadísticas de hombres ni libros de hombres. Porque en cuanto yo empiezo a mezclar las cosas de Dios con las del hombre, estoy adulterando la palabra. Yo no necesito adulterar la palabra para enseñarle al pueblo de Dios. Yo lo que tengo es que usar esto. Esto me habla del futuro. Esto me habla de lo que está sucediendo. Por eso es que la palabra es viva, real, más cortante que una espada de doble filo. Mateo 24:6. Mira lo que dice Mateo 24:6. Y oréis de guerras y de rumores de guerra. Mire, los otros días yo estoy mirando las noticias que yo no sabía. Hay una guerra entre India y China. Aquí entre Estados Unidos y China hay una guerra comercial. Hay diferentes focos de guerra en diferentes lugares del mundo. El Señor nos dice que no nos turbemos por eso. Pero eso son señales, ¿saben? Vamos al 7. Dice, seguimos con las 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo esto, principio de dolores. El Señor te está diciendo, cuando tú veas que estas cosas sucedan, porque mira, puede que suceda aparte, puede que haya un terremoto por allá, como el hubo el de Indonesia, como el que hubo en el Japón. Pero si usted se fía, para el tiempo de esos terremotos tan grandes, no estaban las condiciones como están ahora. Ahora si usted se busca, yo que he tenido que seguir los terremotos de Puerto Rico, en cada lugar está temblando cada día y cada día más. Aquí los otros días, ¿cómo se llama este estado que Juan Mario fue, Juan? Utah. En Utah, en Nevada, temblando. Lugares que no se habían escuchado aquí que temblaba. Porque sí temblaba en California. Estos lugares son lugares de California, pero nunca se había escuchado sobre esto. Nunca se había escuchado de estos lugares. Y de repente escuchamos temblores allá. Al tiempo viene la pandemia. La pandemia a la misma vez ha producido hambre en diferentes sitios, en diferentes lugares. Pero antes de la pandemia, váyase a los campamentos de refugiados que hay de la gente del Mediterráneo, váyase a los campamentos de refugiados que hay en la parte sur de México, que lo más probable, esta gente que viene subiendo, tratando de entrar a los Estados Unidos, deben estar pasando hambre en la frontera. Váyase a Venezuela. Hay hambre en diferentes lugares del mundo. Antes las habían. Pero ahora, ¿sabe qué? Todos lo conocemos porque están los medios de comunicación. Para el tiempo que Jesucristo dio esta palabra, los apóstoles dirían, bueno, vamos a ver dónde van a haber temblores aquí en Judea, o hambres aquí en Judea, o pestes aquí en Judea. ¿Por qué? Por aquel tiempo no había medios de comunicación. Pero deja que la palabra corra. Creo que le dijo el Señor a Habacuc, deja que la palabra corra, que esa palabra no va a volver atrás vacía. Esta palabra que dio Jesucristo a sus discípulos antes de Él ser crucificado está empezando a cumplimiento. Pero hay mucha gente que todavía, como hay que pagar la renta, hay que pagar el carro, hay que pagar la casa, que todo esto sea toda la iglesia, yo no puedo asustar a la gente, porque imagínate, lo primero que cerraron fueron las iglesias, lo último que casi han abierto las iglesias, yo tengo que seguir atrayendo a la gente porque me acostumbré a vivir de la iglesia. Me acostumbré a vivir de los diezmos y las ofrendas. El Señor te está diciendo, iglesia, y esto me duele decirlo, pero lo tengo que decir porque yo sería hipócrita, como le dijo el Señor a los fariseos, si yo fuera a hablar del mundo y no fuera a hablar de la iglesia, de lo que en realidad está sucediendo en la iglesia.
La iglesia no puede seguir siendo el lugar de comercio. La iglesia no puede seguir siendo el monto de herencia. No puede seguir siendo eso. ¿Sabes por qué? Porque mientras nosotros sigamos usando la iglesia como negocio y de monto de herencia, no hablamos la palabra como tiene que ser hablada. No alertamos al pueblo como tiene que ser alertado. No limpiamos la iglesia para que sea una iglesia pura y santa para cuando el Señor la venga a buscar. Seguimos teniendo la iglesia como centro de entretenimiento. Hacemos como hizo Elí con sus hijos, o Samuel como hizo con sus hijos. Porque eso está en la palabra, no te lo digo yo. Vieron el pecado de sus hijos y lo ignoraron. Pastores, viendo su iglesia pecar, no dicen nada. Ay, que el Espíritu Santo trate con ellos. No te toca a ti tratar con ellos. Te toca a ti tratar con el pecado de tu ovejita. Te toca a ti limpiar esa oveja. Pero como si esa oveja produce dinero y produce mucha lana, no, yo no puedo limpiarla porque me quedo sin la oveja. Santo Señor. El Señor te está diciendo ya desde marzo. Cambia la prédica, cambia la mentalidad. Los tiempos de la comodidad ya pasaron. Por eso este tiempo ha sido tan incómodo para todos. No se ha tratado, ni siquiera para los que, como estamos mi esposo y yo, que mi esposo trabaja, cuestión de dinero. Ahora es cuestión de protegerse, de cuidarse, de saber a dónde vas, de saber lo que compras, de saber medir cada movimiento. Este es un tiempo donde nos ha tocado medir cada movimiento, cada palabra, cada contacto. El Señor nos está diciendo, cambia la manera de pensar. No puedes seguir pensando como el año pasado. Este es un tiempo distinto. Y te tengo una mala noticia. Aquel que te está diciendo para emocionarte, para estimularte, que las cosas van a mejorar, mentira del diablo. No van a mejorar. Esta prédica la vengo diciendo yo desde hace 5 o 6 años atrás. Las cosas no van a mejorar. Porque mucha gente piensa que mejoría es tener dinero. Usted puede tener dinero, como le pasó a mucha gente en este tiempo, pero no tenía libertad para salir de la casa. Es tiempo de despertar, es tiempo de cambiar nuestra mente. El Señor nos lo está diciendo. Tenemos que aceptar las realidades que esta pandemia nos trajo. Porque esta pandemia nos trajo una realidad que el mundo completo está entrelazado. Que lo que pasa en China afecta a una islita tan pequeña como Puerto Rico. Afecta a esta región donde nosotros vivimos, que es fronteriza entre Luisiana y Texas. Afecta a todas las áreas. El Señor nos está mandando a despertar. El Señor nos está diciendo, cambia tu manera de pensar. Como Él les dijo a los apóstoles, déjalo todo. Cuando tuvo el encuentro con Pedro y Andrés, que Pedro y Andrés estaban trabajando el sustento de su familia. Pero como el Señor conoce el corazón del hombre, sabía que había muchas cosas que ellos estaban pensando en su corazón con respecto a la religión, al sistema religioso donde estaban viviendo. Eso nos está pasando hoy en día. Usted sabe por qué mi esposo y yo hicimos culto en casa. Porque el Señor, a mi esposo no habla mucho, pero yo soy más outspoken, yo hablo más. Llevaba tiempo ministrando mi corazón. Hay cosas que no están correctas. Esta promoción de tanto dinero, esta promoción de tanta emoción, este brincoteo y salto en el altar, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y usted ve a la gente que va el domingo a la iglesia, pero en la semana vive en infelicidad y en depresión. Hay algo que no está bien.
Hay gente que se mata dando diezmo y ofrenda porque le prometen una bendición que ya la tienen, porque nosotros tenemos la bendición. Te informo, Cristo nos bendijo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que comprarle la bendición a nadie, porque ese es gratis. Por eso es que el Señor dice, si por gracia te di, por gracia tú tienes que dar. Estos que venden el evangelio le tendrán que rendir cuentas a Dios. Le tendrán que rendir cuentas a Dios. Aquellos que han sujetado todas sus propiedades a las iglesias y los han dejado para herencia de sus hijos, le tendrán que rendir cuentas a Dios. Es tiempo, iglesia, que despertemos. Es tiempo que permitamos que nos pase lo que le pasó a Pedro y a Andrés, que llevaban en su corazón pensando en el sistema religioso donde vivían. Pensando, tiene que haber algo más. Y usted me dirá, es que eso no lo dice en la palabra. No lo dice en la palabra. Pero yo sé lo que me pasaba en mi vida cuando yo estaba borracha en el mundo. Cuando yo estaba fiestando y bailando, disfrutando la vida. En un momento en mi corazón yo dije, tiene que haber algo más. Yo no me puedo olvidar el día que yo le dije, Señor, cambia mi vida o yo me la quito. Y ese día el Señor habló a mi corazón y me dijo, hay algo más. Y el Señor me mostró un modo de vida diferente. A Pedro y a Andrés le tiene que haber pasado lo mismo. Porque fíjate qué cosa. El Señor había tenido un encuentro con Juan el Bautista. Pero a Juan el Bautista el Señor no le dijo, déjalo todo y sígueme. Pero cuando se encontró con Pedro y Andrés, que bajaron de la barca, lo primero que le dijo, suelta las redes, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Dice la palabra que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y la gente pensará, dejaron las redes. No. ¿Usted se cree que dejaron más que la barquita? Si usted piensa que Pedro y Andrés dejaron más que la barquita y las redes, está equivocado. No conoce el sistema religioso judío o no lo ha estudiado. El sistema religioso judío no da espacio para otra religión. No da espacio para otro Dios. No da espacio para otro pensamiento que no sea la tradición de los ancianos. Que no sea la ley que Cristo vino a abrogar. Cuando Andrés y Pedro lo dejaron todo, dejaron familia. ¿Por qué? Porque ellos debían haber sido casados, ya ellos estaban en edad de casadero, estaban casados, tenían familia. El judío, cuando deja su religión o sigue a otro Dios, los dan por muertos. De hecho, la palabra decía que tenían que apedrearlos, que los tenían que matar. Eventualmente los mataron, ¿sabes? Eventualmente, por seguir a Cristo, pagaron con sus vidas. Porque ese es el sistema religioso. Tuvieron que dejar esposa, dejar familia, dejar amigos, dejar trabajo, dejar pensamientos e ideas religiosas. Porque no hay cosa que más ata a un hombre que sus ideas, que sus pensamientos. Por eso el Señor Jesucristo los estuvo enseñando para poderles romper esas ideas. Por eso el Señor Jesucristo hizo todos esos milagros para poder cortar toda creencia que no fuera la del Evangelio del Reino de los Cielos por medio del Señor Jesucristo. Que ya no hay entrada por medio de las prácticas legales. Que ya no hay entrada por la práctica de la tradición de los ancianos. Ese reino que Jesucristo estuvo predicando, ese es el reino que se está acercando. Ahora te pregunto yo a ti, iglesia, ¿en qué tú estás creyendo hoy? ¿Qué tú estás percibiendo dentro de la iglesia?
¿Estás persiguiendo un hombre? ¿Estás persiguiendo tradiciones de hombre? ¿Estás persiguiendo costumbres de hombre? ¿Estás esperando que las próximas elecciones, el próximo gobernante que se levante nos vaya a dar fe y esperanza? ¿Estás esperando que el próximo presidente de Estados Unidos nos dé las bendiciones económicas que nosotros necesitamos? ¿Estás esperando que aumente los cupones, que aumente más seguro social, que vengan más ayuda? O por otro lado, no, que vengan más fuentes de trabajo. Eso es lo que estás esperando. Tu fe y tu esperanza la estás poniendo en el hombre. ¿Usted no se ha fijado que hace muchos años atrás no se levantan buenos líderes? Que a través de las naciones, es más, yo te voy a hablar de mi nación. Te voy a hablar de esta nación y de Puerto Rico. Hace tiempo no se levanta un buen líder. Que uno diga, ese líder vale la pena seguirlo. Porque en apariencia parecen buenos líderes, pero en la práctica son otra cosa muy distinta. No es casualidad que el Señor lo está haciendo así, para que la gente deje de estar poniendo la esperanza en el hombre. Porque lo mismo lo dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuando nosotros buscamos la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo le pidió a Samuel que le diera un rey como los tenían las demás naciones, que Samuel se sintió herido. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Y te va a decir, pero es que los hijos de Samuel estaban perdidos, al igual que los hijos de Elí, el sacerdote. Pero ¿sabes qué? El Señor se proveyó de líder, se proveyó de Samuel. Y trajo a Samuel como líder. El pueblo no confió que el Señor le podía levantar el próximo líder que viniera después de Samuel. Y quisieron, le pidieron un líder. Ya yo no quiero que tú, profeta, que tu líder nos dirija. Ya yo no quiero escuchar la voz tuya. Pero ellos se olvidaron que la voz de Samuel era la voz de Dios. Amén. Y el Señor le dio líder, le dio el primer líder lo tuvieron fracasado, que fue Saúl. El único buen líder que tuvieron, David. Salomón, lo que disfrutó fue el trabajo de su papá, ni siquiera él levantó un montón de cosas, pero lo que estaba era recogiendo la bendición de su papá. Después de Salomón, aquello fue porquería tras porquería, tras porquería, tras porquería. De vez en cuando se levantaba alguno bueno, hasta que el reino desapareció por completo. El reino que tú y yo estamos esperando, porque ese reino ya tiene rey. Esa promesa que se le dio a David se cumplió en Jesucristo. Ahora lo que estamos esperando es el próximo cumplimiento, el cumplimiento del reino. Pero vuelvo y te pregunto, ¿qué tú estás esperando? ¿Cuál es tu motivación cuando vas a la iglesia? ¿Sentirte bien? Brincar un rato en el altar, aleluya, gloria a Dios, la música está buena y vamos para afuera, que vamos a activar. Y cuando llega el primer tropiezo, ahí empiezas a maldecir. ¿O está tu fe agarrada en el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Está tu fe agarrada en las promesas que nos dejó el Señor Jesucristo? Y la mayor promesa que nos dejó el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y la puerta de entrada a ese reino. Solamente Él nos da entrada a ese reino con sacrificio, porque a Él le costó sacrificadamente. Lo que pasa es que nosotros todo el tiempo estamos buscando la aceptación del mundo. Por eso es que la iglesia fue añadiendo tanta cosa, a ver si atraía el mundo, pero terminó llena, mundanalizada ella misma. Al punto que mucha gente va a la iglesia y lo que va es entretenerse.
La iglesia de este tiempo terminó siendo puerta ancha, como le decían antes a la iglesia católica. La iglesia de este tiempo también terminó siendo una puerta ancha, donde la gente va y disfruta un domingo en refrigerio y fiesta. Hay gente que está toda la semana metió en la iglesia de capa y espada y su casa patas arriba. Y se piensan que porque yo estoy metido en la iglesia de capa y espada, aunque mi casa esté patas arriba, yo estoy salvo. No, porque Dios es un Dios de familia. Lo primero que Él creó fue la familia. Lo segundo que llamó fue la familia. Dios es un Dios, ay, es que mi iglesia es la familia. No, tu familia sanguínea. Tu familia sanguínea. Mira a ver si cuando Noé sacó, le dijo, no, tráete a los hermanitos, no, tráete a tu familia, Noé. Cuando fue donde Lot, en aquel lugar pervertido, Dios sabía lo que iban a hacer las hijas de Lot. Dios conoce todo al ver futuro, pero no las dejó afuera. Por eso fue que le insistió que se trajeran los maridos, para que no pasara lo que pasó después. No le dijo, no, tráetalos porque estas dos van a salir incestuosas. No. Se las trajo. Porque Dios es un Dios de familia. Cuando trajo a Jacob de la casa de Labán, no le dijo, no, deja a Sara, quizás te va a traer los ídolos del padre tuyo. A Jaquel, perdón. A ver, deja a Jaquel, porque Jaquel va a coger los ídolos de Labán. No, se la trajo. Porque Dios es un Dios de familia. Dios espera que tú impactes tu familia. Que lo que el Señor siembra en ti, aunque tu marido no crea y tus hijos no crean, los impactas. Y Pablo se lo dijo, que no se divorciaran, aunque el otro no fuera converso, para ver si se convertían los hijos y el esposo. ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Estás buscando el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Estás buscando el reino de los cielos? O lo que estés buscando, déjame dar diezmo y ofrenda para que el Señor me bendiga. Porque el Señor te va a bendecir, estás dando hacia la obra de Él para que otros sean tocados. Claro que el Señor bendice. Pero si eso es lo único que busca, todavía no has conocido la palabra, todavía no te ha amanecido. Cuando venga este tiempo, porque los tiempos se van a poner más difíciles. Los tiempos van a seguir siendo difíciles. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué los tiempos se van a poner más difíciles, por qué la paz se va a ir, por qué se va a ir la seguridad, por qué nosotros vamos a estar, estará seguro, antes era el terrorismo, ahora será seguridad fuera por la pandemia, con todos estos desórdenes y todas estas cosas que están pasando al fin del mundo. ¿Será seguro? Todos estos revoluces, Señor, uno ve la televisión, la prende y no hay paz, Señor, el mundo está como que no tiene paz. Y esa paz pasa, toda esa inquietud, toda esa turbulencia entra a nuestros hogares. Pero eso tiene su propósito. Eso tiene su propósito. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:3, si no me equivoco, está ahí. Primera de Tesalonicenses 5:3. Más, te voy a leer desde la 5:1. Dice, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Aquí tenemos Pablo predicándole a la iglesia de Tesalónica, que la iglesia de Tesalónica, para su información, Pablo no la fundó. La fundó el hermano perdóname, no, esa fue la de Colosa. Le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo, ya yo te enseñé a ti sobre los final de los tiempos. A ver, yo no tengo que volverte a enseñar sobre esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El pillo no te informa cuándo va a entrar a tu casa, pero tú tienes que asegurar tu casa. Ese día ni los ángeles saben cuándo va a ser.
Solamente eso está en la voluntad del Padre. Pero nosotros nos tenemos que hacer como las 5 vírgenes sabias, juiciosas, que ellas tenían su lámpara y su vasijita llena con aceite todo el tiempo, porque sabían que iba a haber un momento que el Hijo de Dios venía, que el Señor venía a su casa, venía a buscar a la novia, como el siervo sabio, el siervo prudente, que también trabajó bien la viña, porque sabía que el Señor regresaba. Mira lo que dice aquí. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, no escaparán. Todo este tiempo de revolú que hay en el mundo, de convulsión que tenemos a nivel de todas las esferas, lo que está es planchando el camino para levantar un líder. Usted me decía, pero Dios ha permitido esto. No. Lo que pasa es que Dios respeta la voluntad del hombre. Todas estas cosas vienen por la voluntad del hombre. Pero sabe también que viene el juicio a causa del hombre impío, del hombre de impiedad. Hoy en día nosotros escuchamos nombres y grupos de personas que se levantan a agitar las masas. Por causa del impío es que viene el juicio del Señor. Por eso es que al final de la palabra dice, deja que el impío siga siendo impío y que el justo siga siendo justo. Por eso en estos tiempos usted predica la palabra y la mayor parte de la gente no la quiere recibir, porque el impío va a seguir siendo impío. Y a la medida que se acerque el final de los tiempos, la impiedad va a aumentar. Se lo dijo Pablo a Timoteo. Pablo le explicó a Timoteo cómo iban a ser los hombres del final de los tiempos. Y a causa del enfriamiento del amor, la maldad iba a aumentar. Eso lo estamos viendo. Eso lo estamos viendo. A los hombres avaros, amantes de sí mismos, odiadores, llenos de odio, promotores de odio, bochinchosos. Eso lo estamos viendo. Estos medios, mucha gente lo utiliza para eso. Pero cuando nuestra confianza y nuestra fe está cimentada en el Señor, nosotros no tenemos por qué temer. Vamos a Apocalipsis 3. Mira, a mí me gusta lo que dice Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3. 20 a la 22. Amén. Apocalipsis 3, 20 a la 22. Esta palabra el Señor se la da a la iglesia. A la iglesia, a la última iglesia. Porque es precisamente a la última iglesia que le da esta palabra. A la iglesia que está esperando por el Señor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando nosotros seguimos al Señor en espíritu y en verdad, creyendo lo que dice la palabra, estos tiempos son tiempos de victoria. Estos son tiempos de vencer, pero no es una victoria que sea nuestra. Esta victoria ya la tiene Él.
Este es un tiempo de confianza, de confiar en el Señor. Para nosotros lo que creemos, para aquel que cree, nosotros tenemos que celebrar todo este tiempo, vivirlo sin temor, porque significa que el Señor está a la puerta. Y yo no sé usted, pero yo quiero llegar al reino de Dios, donde allí yo no me tengo que preocupar ni porque se me llevaron la luz, ni porque no hay agua, ni porque el cobrador va a venir a tocar la puerta, ni porque yo tengo que matarme trabajando por un sueldo, ni porque mi esposo se va a enfermar o va a morir, o yo voy a enfermar o voy a morir. ¿Por qué? Porque en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, allí no hay muerte, no hay enfermedad, no hay hospitales, no hay que estar haciendo fila para ver si te dan una ayudita a ir a coger para el desempleo. Usted está loca, sí, la locura del evangelio. Pero esa es la promesa del Señor, esa no es mi promesa. Yo no te estoy prometiendo eso a ti. Yo no soy candidata política. Pero mi Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo prometió. Esas promesas están escritas en la palabra y yo las creo. Yo he visto al Señor en mi vida hacer milagros. Yo he visto al Señor en mi vida transformarla de una manera que yo jamás pensé. Por eso siempre te doy mi testimonio, porque yo no me quiero parar aquí como que yo entré a los pies del Señor. Yo estaba tan y tan contenta en el mundo que decidí venirme a la iglesia a sufrir. No, yo estaba en la letrina del mundo sufriendo, ¿sabes? El mundo, con sus placeres y su gozo, eventualmente apesta tanto como una letrina. Y cuando uno se envuelve en los placeres del mundo, termina apestando como letrina. Y no hay peor peste que la peste del alma, que la depresión, que la tristeza, que la desesperación, que la desesperanza. Pero cuando yo tuve ese encuentro real y verdadero con el Señor, le dio esperanza a mi vida. Tocó mi mente, mi corazón y la transformó. Yo te invito a ti en este día que le des una oportunidad a Cristo en tu vida. Que no pase de este día sin que tú le des tu vida al Señor. Tú no tienes que vivir ni en llanto, ni en depresión, ni en tristeza. Tú no tienes que vivir en desesperación. Porque aquel que te llama también te dice que yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que yo haya cumplido lo que te prometí. Simplemente allégate a Él. Los políticos, el hombre, no te puede ofrecer a ti lo que el Señor te ofrece. En adición, entrar a su reino y vida eterna. En adición a entrar a su reino y vida eterna. Así que vamos a orar, Juan, vamos a orar por los hermanos. Señor Padre amado, te presentamos las vidas que van a ver este video. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de depresión, toda atadura demoníaca en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos paz y vida a su mente. Hablamos esperanza. Hablamos visión espiritual, Señor Dios Todopoderoso, para que puedan tener un encuentro real y verdadero con el Cristo de la gloria, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para tu alabanza y gloria eterna. Amén.